Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, Sale el por favor? profe, sí, Buenas señor. tardes, sí, señor. Qué bueno, me alegra mucho verlos nuevamente después de un mesecito largo de vacaciones. Espero estén todos muy bien, qué bueno tenerlos de nuevo en este proceso formativo. El objetivo es que podamos iniciar nuevamente Hola. con éxito. Les voy a compartir pantalla para que comencemos a alinearnos en donde quedamos, hacer un recorderis y que podamos comenzar a trabajar como lo hemos hecho desde el año pasado. ¿Me confirma si están observando pantalla, por favor? Sí, Sí, profe. señor. Perfecto, listo. Entonces, muchachos, primero contarles que ya estamos próximos a finalizar nuestra primera competencia, que es análisis de software como tal. Es una competencia que finaliza ahorita finalizando marzo. Entonces es importante que ustedes, como les mencioné en el mensaje, pues nos pongamos al día porque ya una vez finalicemos esta competencia, pues se suben los resultados de aprendizaje de quienes aprobaron, los que continúan, ¿cierto? Y quienes pues desafortunadamente no cumplieron con las evidencias esperadas de aprendizaje. Nosotros el año pasado y les di, digamos, la semana anterior para que nos colocáramos al día en estas que fueron las últimas actividades que debíamos haber entregado. Entonces, es importante que recuerden que el último plazo que teníamos era el domingo para haber entregado el formulario de recolección, el formulario, ¿cierto? La formulación del proyecto y el diseño del instrumento. De estas evidencias hacia atrás, pues ya deberíamos de estar todos ok con cada una de las evidencias de aprendizaje. Las últimas evidencias que califiqué fueron el día sábado en la tarde. Listo, por lo tanto ya todos los que enviaron de manera juiciosa cada una de las evidencias ya están calificadas. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy y cuáles son las actividades que debemos de presentar esta semana? ¿Vale? Esta semana vamos a trabajar con estas dos evidencias. Recuerden muy bien, especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software, ¿sí? Y vamos a trabajar con el documento con especificación de los requerimientos. Entonces, esas son las evidencias que vamos a trabajar, que vamos a entregar de aquí al domingo. Como bien saben, los últimos plazos es hasta el domingo y el lunes ya vamos retomando. ¿Cuál va a ser la línea de trabajo que vamos a tener desde hoy? Entonces, cada semana, entonces ustedes se van ubicando y vamos entregando las actividades correspondientes. Para la siguiente semana, entonces están estas dos evidencias como tal y así sucesivamente. Entonces, les sugiero de una manera cordial y respetuosa que por favor pues vayamos siguiendo esa línea para que estemos pues con los tiempos adecuados y para que podamos seguir aprobando cada uno de los aspectos como tal. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entonces vamos a comenzar a ver toda la parte de gestión de requisitos y es importante que conozcan que la gestión de los requisitos, ¿están viendo pantalla? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Señor, profe. Listo, entonces, basados en la gestión de los requisitos, esto es un tema súper importante porque cuando nosotros estamos en las empresas o cuando comenzamos a desarrollar o a diseñar software, nos encontramos con una palabra que son los requisitos y es basados en esa formulación que ustedes diseñaron y desarrollaron de su software, tenemos que comenzar a validar cuáles son esos requisitos que que realmente nosotros hemos diseñado y desarrollado. Creo que hay un audio prendido, lo podemos apagar, porfa. No, mira, hay un micrófono, ya, listo.
Entonces acá es donde nos damos cuenta nosotros que cada una de las necesidades o esos sueños que ustedes diseñaron en su proyecto se comienzan a dividir en elementos claves para el diseño y para el desarrollo de nuestro software. Entonces, la especificación de los requisitos siempre va a ser el proceso más importante que ustedes deban de tener presente para poder llevar a cabo un diseño, un desarrollo de software, ¿cierto? Y poder cumplir como con ese objetivo que nos solicita nuestro cliente. ¿Quién es el cliente? Digamos que muchos formularon proyectos que quieren desarrollar para emprendimientos. Otros me preguntaban a mí, profe, es que yo trabajo en una empresa y yo quisiera hacer una aplicación así, 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 perfecto. Y así sucesivamente con cada uno. Pero nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta que para hacer esto tenemos que modelar cada uno de los aspectos en un lenguaje natural que las personas nos entiendan. Entonces, no es lo mismo nosotros hablar con un ingeniero de software, con un ingeniero de sistemas, hablar con un cliente que nos dice es que yo quiero una página web y ya, no nos dice nada más. Entonces, es acá cuando es donde ustedes deben de comenzar a generar estos aspectos importantes para la construcción del software y comenzar a ser un poco más específicos, ¿cierto? Con esa necesidad que tiene el cliente. Y para eso comenzamos a ver otros conceptos como los diagramas de casos de uso, las historias de usuario que comentaba una compañera el año pasado en una sesión que teníamos y los diagramas de actividades. Cuando nosotros vamos a construir una casa, ¿quién me dice qué es necesario para construir una casa? ¿Quién me cuenta? Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, ¿qué es importante para poder construir una casa o un Profe, los edificio? planos. Considero, profe, que los planos. Materiales. Los planos, perfecto, los materiales, exactamente. Entonces, cuando nosotros vamos a construir un software, de igual manera tenemos que pensar en unos planos, en una arquitectura. Y es acá donde ustedes comienzan a ver diferentes diagramas y diferentes características para poder modelar, ¿cierto? Este software de una manera muy entretenida, pero a la vez que sea súper específica con cada una de las temáticas que se tienen. Entonces aquí los planos, siempre ustedes los planos en el software lo van a ver como el UML, ¿listo? UML. Y UML significa el lenguaje de modelado unificado. ¿Por qué crearon este modelo? ¿Por qué crearon esta ciencia para poder modelar software? Porque hace muchos años, hace aproximadamente unos 20 años, los ingenieros, los programadores, cada uno diseñaba y desarrollaba software a su gusto. No había como una normatividad que nos indicara de qué manera yo podía estructurar el software. Entonces es por eso que ustedes comienzan a ver el UML, el lenguaje de modelado unificado, e inicia a trabajar en conjunto con la programación orientada a objetos, que vamos a ir viendo estos conceptos tal cual como los vimos nuestros primeros pasos en los algoritmos, vamos a comenzar a ver esto en paralelo en cada una de las sesiones. ¿Listo? Entonces, con el UML, así como los ingenieros civiles, los arquitectos generan esos planos y entienden, acá nosotros vamos a comenzar a diagramar cuál es ese camino y cuáles son esas funcionalidades necesarias para yo poder tener un software. Y ahí es donde yo digo, cuáles son mis requerimientos funcionales y mis requerimientos no funcionales. Entonces, mire que acá cuentan ¿desde qué fecha, 1994, se comienza, digamos, a trabajar con estos conceptos y comenzamos a pensar diferente para que la maquetación y la estructura de cada uno de los diseños del software, pues se comiencen a generar de una manera, digamos, interesante y una manera que cualquier persona del medio informático pueda interpretar? Esto solamente lo van a poder interpretar personas del medio informático como ustedes, como yo, ¿cierto? Que estamos aprendiendo en el día a día
para cada uno de estos aspectos. Entonces vamos a ver acá las características y aquí es donde ustedes van a comenzar a diseñar esas arquitecturas tan importantes, ¿cierto? Que se deben de tener presente en cada uno de nuestros software. Y se tienen estas gráficas para que ustedes comiencen a generar este tipo de cosas. Entonces siempre hay que visualizar. Entonces esto lo que hace es que facilita una representación gráfica de un sistema para que otra persona que no tenga conocimiento técnico entienda qué va a ser su sistema, cómo va a funcionar el sistema sin hablar de bases de datos, sin hablar de código, sino que esa persona a través de un gráfico pueda visualizar esa parte. ¿Listo? En especificar. Entonces ahí se detalla cada uno de los componentes que se están generando para los procesos del software como tal. ¿Listo? En construir, entonces, venga, ¿yo cómo voy a asociar toda esta lógica a nivel computacional para que mis gráficos aparezcan y se documenten de una manera entretenida y de una manera buena? ¿Listo? Entonces es acá donde ustedes comienzan a ver, como en estos modelos, apaguemos los micros, porfa, son tan amables. Es aquí donde comenzamos a revisar, donde la estructura del modelo del UML comienza a tener un sentido importante para la generación. Creo que hay un micrófono abierto ya. Para la generación de nuestra arquitectura. Eso ustedes tienen que, por favor, para hacer las actividades, generar el repaso, ¿cierto? Ingresar nuevamente, digamos, al contenido que yo les estoy mostrando, que se encuentra en la plataforma, para que ustedes puedan comenzar a entender de una manera un poco más específica cada uno de los detalles que tiene esta gran arquitectura. ¿Qué más tenemos nosotros? Entonces vamos a hablar de la especificación de los requerimientos. Entonces es acá donde nos sentamos a dialogar con el experto. Por ejemplo, si ustedes trabajan en un supermercado, si ustedes trabajan en una cadena de supermercados, en el Éxito, Home Center, se sientan a hablar ustedes con ellos a ver qué necesidad para poder hacer la especificación y el análisis de ese requerimiento. Entonces lo que les van a decir a ustedes es, ingeniero, no, es que nosotros queremos hacer un sistema de facturación, pero que la factura tenga un código de barras, que al escanearlo el cliente pueda tener la trazabilidad de cada uno de los productos, pero que también pueda saber desde qué almacén se hizo la compra y que pueda participar en un sorteo que yo rifo cada 3 meses, bienes y enseres para los apartamentos y para las casas. Es de esa manera como el cliente a ustedes les va a contar, ¿cierto? ¿Cuál es su necesidad? Y es donde ustedes comienzan a hacer el diagrama de casos de uso para que ustedes comiencen a generar esa arquitectura funcional que tenemos con el usuario. Y acá viene un concepto súper importante y es, ¿cuáles son esos requerimientos funcionales? Son todos aquellos requerimientos o necesidades del cliente donde se interactúa con el sistema. ¿Listo? Siempre. Entonces, siempre que una persona interactúa con un sistema, miren esta imagen, hay un actor. El actor puede ser ¿quién? El gerente, el cliente, el vendedor, el coordinador, el contador público, el administrador de empresas, el vendedor, ¿cierto? Entonces acá es donde comenzamos nosotros a ver qué está sucediendo con esa aplicación y qué nos está necesitando el cliente a nosotros para que hagamos el desarrollo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos de acá hemos utilizado apps para domicilios? Levánteme la mano y cuénteme en cuál app para domicilios hemos utilizado. La más común es Rappi. Listo, entonces vamos con rápido. Entonces por aquí levantamos la mano. Juan David, ¿cuál aplicación has trabajado? Y dime qué requerimiento funcional, ya con el concepto que estamos aprendiendo hoy, tú ves ahí desde el lado del cliente, tú como cliente.
Profe, pues yo la elaboración de una solicitud, la muestra de un menú opción de diferentes opciones, veo ubicaciones en tiempo real. Excelente, perfecto. Ahora cuéntame en el back, ese es el front de tú como cliente. Ahora en el back como proveedor, ¿cuáles serían los requerimientos funcionales? Pues yo tengo que establecer primero cuáles son las opciones que voy a brindar para poder hacer el back. Ahí yo voy enseguida realizando todo lo que son la conceptualización de la aplicación para poder ingresar, digamos así, el menú paso a paso, costos, precios, la suma de este menú con este menú, la suma de los adicionales, esto, lo otro, calcular el recorrido de un punto A a un punto B. Sí, señor, perfecto. Ahora vamos con Nicolás. Nicolás, ¿qué aplicación has trabajado de domicilios y cuéntanos un requerimiento funcional? Eh, Profe, pues yo he visto también la aplicación la de Llega a Gustar, para domicilios de comida, ¿no? Y pues me gusta mucho la aplicación de Di porque pues lo que decía el compañero, muchas veces, bueno, no muchas veces, sino en todos los casos, uno puede ver el domiciliario donde viene, puede comunicarse con él. Tienen bastantes promociones, y hay una gran variedad de productos, ¿no? Incluso cerveza, puede uno hasta hacer mercado desde ahí. Muy chévere, sí. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos muy claro, gracias, muy claro cuál es el concepto de los requerimientos funcionales. Toda necesidad con la que interactúe el usuario. ¿Sí? ¿Qué tipo de usuarios tenemos? Principales, de apoyo y los pasivos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a comenzar a construir ya estas arquitecturas, este es el plano que ustedes estaban mencionando anteriormente, esta es la representación de un actor. ¿Listo? Así se representa un actor. Sin ojitos, sin pelo, listo, sin nariz, así tal cual. Esto es software, es un actor. Entonces, cuando ustedes vean este diagrama en un manual, por ejemplo, de un software, de un sistema operativo, de un sistema bancario, se dicen, ah, esto es un actor. Siempre que vayan a dibujar un actor, lo ponen así. Y debajo ponen el nombre. Ah, entonces tenemos el cliente, tenemos el administrador, tenemos quién más. Ah, no, tenemos el gerente. Ah, no, tenemos al profe. Ah, tenemos al aprendiz. Dependiendo la funcionalidad que vayan a utilizar, pues vamos, digamos que generando cada una de estas ramificaciones con el actor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? El actor tiene relaciones, ¿cierto? Con el sistema. Por eso son requerimientos funcionales. Entonces, cada una de esas relaciones que vamos a observar a continuación, vamos a poderla graficar de una manera importante en nuestro sistema. Entonces, siempre que tengamos una interacción con un caso de uso o con una actividad en el sistema, por una línea o una flecha, es porque se pueden hacer, digamos que varias iteraciones con el sistema. ¿Listo? Ya las vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, acá, esta línea con esta flecha dice que cuando ustedes ponen al actor con esta línea, con esta flecha, es porque tiene una relación, ¿cierto? Que va a desarrollar con otra actividad dependiente. ¿Listo? De comunicación, donde va de pronto a hacer un clic, donde va de pronto a diligenciar una información y depende de que exista, por ejemplo, un formulario, ¿sí? Cuando tenemos esta línea de esta manera es porque es una relación directa. Ah, es un clic completo. El clic me lleva a una página. El clic me lleva a un portal. El clic me lleva a un formulario.
y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ya cuando nosotros comenzamos a ver esas representaciones, este círculo es el caso de uso. Entonces, recordemos, el actor, la relación y el caso de uso. En el caso de uso, vamos a colocar siempre verbos. Insertar, dar clic, actualizar, buscar, generar, proponer, llevar, siempre con los verbos. ¿Listo? Y siempre tienen que dibujar este círculo. Lo estamos viendo acá. Ah, ¿quién genera la factura? Ah, el administrador de el local. ¿Quién envía la factura? Ah, no, el auxiliar. Y así sucesivamente vamos teniendo la cantidad de actores necesarios con estos casos de uso. Entonces, mire que acá ya nos vamos dando cuenta, por ejemplo, en este primer ejemplo, ¿cierto? Tenemos un actor que es el comerciante. Ah, ¿quién es el comerciante? La persona que vende un producto. Entonces, esa persona genera una factura. ¿Sí? Genera una factura porque está haciendo una actividad en el sistema, por eso tiene la flechita. Y envía una factura porque está haciendo una comunicación. ¿A quién? A un actor que le podemos poner el cliente. Pero mire cómo nosotros acá con esta imagen y ya conociendo cada uno de los conceptos, podemos comenzar a generar nuestros diagramas y nuestra arquitectura inicial. Con esta base, apreciados y futuros ingenieros, comenzamos a visualizar también ya pantallas en los sistemas. Ah, es que yo para generar una factura necesito una pantalla con este diseño, tiene que tener estos botones, tiene que tener estos menús. Y yo para enviar una factura tengo que hacer una funcionalidad de envío por correo electrónico, tengo que integrarlo con un servidor de correos y esto ya comienza a tomar vida cuando nosotros le damos como esa conceptualización. ¿Listo? Preguntas hasta acá, por favor, sobre este diagrama de casos de uso. Si todo está entendido, entonces, manitos, por favor, para yo saber. Y si no, preguntas, tranquilos. Listo, perfecto. Entonces, es importante que ustedes ya se vayan visualizando. Recuerden que ustedes generaron una formulación de un proyecto, ¿cierto? Entonces, si ve que todo va teniendo una cadena, ustedes formulan un proyecto y entonces aquí ya vamos a comenzar a generar la arquitectura de ese proyecto, conociendo que es un requerimiento funcional y el no funcional. Entonces, si yo les digo que los funcionales son todos aquellos que interactúan con el sistema, los no funcionales son los que no tienen una funcionalidad. Por ejemplo, ah, no, el cliente nos dice, es que yo quiero por acá, hablaba creo que Tomás o Nicolás, decía, no, profe, los menús, el menú que pueda estar en la parte derecha, eso es no funcional, ¿sí? Cuando me dicen en la parte derecha, cuando me dicen es de tal color, cuando me dicen es que yo quiero que se imprima con los bordes así, eso es no funcional, ¿listo? Entonces todo lo que sean como esos detalles de fina coquetería que el cliente quiere son requerimientos no funcionales. O sea que si tú lo quitas, no afecta la funcionalidad y el proceso del sistema, ¿listo? Y el resto son funcionales. Entonces, por eso es importante tenerlos presentes. Acá ya comenzamos a tocar unos conceptos súper importantes a nivel de arquitectura, por favor, y es el include, el extend, ¿cierto? Y la generalización. ¿Qué es el include? El include es cuando tú dependes de una funcionalidad para hacer una actividad. Por ejemplo, si vamos a estar en una calculadora, yo dependo de quién, del operador, ¿cierto? ¿Recuerdan?
sea, si yo voy a hacer una calculadora, pero si yo no meto operadores más, menos, división, pues no voy a poder hacer operaciones. Por lo tanto, sí o sí yo dependo, include, dependo de esa. Y mire cómo se pone la línea, include. Una línea punteada de esta manera que tiene que ver con una funcionalidad del sistema que sí o sí tiene que estar. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Cuando yo pongo esa línea, piensen en su proyecto. Ahora les pregunto para que me cuenten. Ustedes dicen, ah, es que yo acá ya estoy pensando que en una funcionalidad de mi proyecto, yo para facturar, por ejemplo, pues debo de hacer ¿qué? Una venta, ¿cierto? Antes de. Ah, entonces eso sería un caso de uso con include. Ahora, un extend. Un extend amplía funcionalidades del sistema. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, ah, es que yo quiero facturar, pero ustedes se han dado cuenta que ahora dicen quiere factura electrónica o quiere factura natural o usted es jurídico, ¿cierto? Estos son como esas funcionalidades, como ese menú adicional que debemos de generar. Y esta sí ya es de uso específico donde pues se va a hacer como la asociación directa. Entonces, ¿quién me lee este diagrama, esta arquitectura, ya con lo que hemos visto hasta el momento? ¿Quién me da ese concepto? Ven, ejemplos de STEM. Se establece la relación extends cuando un caso de uso es similar a otro, pero incluye funciones adicionales. Por ejemplo, en el caso mencionado anterior, el caso de uso enviar factura podría ampliarse a enviar factura por correo electrónico. Ambos casos implican la misma acción básica de enviar la factura. Sin embargo, en la extensión, además envía un correo electrónico con la factura. Esto se representaría de la siguiente manera. Generar factura, enviar factura y enviar factura por correo. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Entonces, mire que acá, ¿cuántos actores tenemos en el ejemplo? Tenemos dos, el comerciante y el del sistema externo. Exactamente. Y tenemos una relación, ¿cierto? De enviar factura que se extiende, ¿cierto? Para saber que sea un menú. Ah, puedo enviar factura por correo. Venga, miramos acá, se extiende de esta manera. ¿Listo? Entonces miremos acá. Se extiende de esta manera. El include es al contrario. El include es al contrario. Entonces las flechitas deben de ir apuntando hacia el otro rango para que podamos ver cuál es el objetivo como tal. ¿Listo? Entonces, así como nos lo contó nuestro compañero, cuando ustedes llegan a casas desarrolladoras de software y usted es desarrollador, a ustedes le entregan esta parte de primeras. Y ya ustedes con el conocimiento, ustedes dicen, ah, entonces yo tengo que hacer, esto es un menú, esto es una extensión o esto es un include y esto lo vamos a hacer así. Y mire que ya comenzamos a hablar conceptos de arquitectura, ¿cierto? De software. Y ya podemos nosotros identificar. Por ejemplo, ustedes acá ya dicen, ah, es que yo tengo un actor comerciante y él es el que va a generar la factura, la puede enviar, pero tengo que hacer una funcionalidad adicional para envío por correo electrónico. ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta acá, por favor. Perfecto. En el include, entonces en el include es algo que depende, recuerden, depende de una funcionalidad. Entonces siempre tenemos que tener presente cuáles son esos casos y cuáles son las plantillas con las que tenemos que nosotros documentar
Fuera de la gráfica, este es el gráfico, yo puedo documentar, ¿sí?, estos casos de uso. Y es importante que los hagan porque vamos a tener actividades donde ustedes van a documentar y van a diagramar la arquitectura de su proyecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? El nombre del caso de uso. Ustedes lo observan, ¿cierto? ¿Quién es el autor? Miren, entonces acá, el autor, ¿quién es? Oscar Moreno, Jainer, Angie, Julián, Edison, ¿cierto? Entonces acá se pone la persona. En caso tal de que usted tenga una duda como programador, usted va y habla con el analista. Entonces hay varios actores en el diseño y en el desarrollo de un software. El arquitecto o el analista, entonces el que hace todo esto, va y habla con el cliente, va y documenta, va y le deja a ustedes listo esto para que ustedes lo lleven al desarrollo. Y el desarrollador, quien recibe toda esta parte, y comienza, digamos, a generar el código. La fecha, la descripción, los actores, ¿sí? Las precondiciones. Entonces, recuerde que aquí está cuál, el include, son las precondiciones que deben de cumplir con los casos de uso. Flujo normal, el alternativo y las poscondiciones. ¿Qué pasa cuando se finaliza un caso de uso como tal? Entonces, miren este ejemplo. Crear un foro. ¿Podemos crear un foro? Claro que sí. ¿Quién es el autor? Mario, la fecha tal. Descripción, crear un nuevo mensaje. ¿Quiénes son los actores? Por eso es importante que ustedes en sus proyectos detecten quiénes son los autores del proceso. ¿Quiénes son todas las personas que van a interactuar con ese caso? Un alumno y un docente. Precondiciones. Pues yo para entrar a Sajuna debo estar autenticado en el sistema. Mire que aquí queda la documentación. Flujo normal. Miren los pasos. 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 pasos, apreciados, tienen que estar diagramados. Ojo con esto, diagramados. Acá se deja con la plantilla, pero eso tiene que estar diagramado. El actor da clic en la opción Nuevo mensaje. Se muestra un área de texto para escribir el mensaje. El actor introduce el mensaje, el sistema verifica. Y mire que acá comenzamos a construir nosotros cada uno de los pasos y de los flujos que ustedes plasmaron en su proyecto. Es por eso que sí o sí las demás actividades ustedes las van sumando a su proyecto, porque cuando finalicemos el tecnólogo, ustedes ya tienen todo documentado, ya tienen todo súper aprobado y simplemente es exponer la aplicación porque ya lo hemos visto en el día a día. ¿Listo? Entonces acá cuando comenzamos nosotros a revisar, pues hay varios tipos de casos de uso y ustedes se dan cuenta que acá también hay varios ejemplos que van a tener que revisar en el sistema. ¿Y esto a qué nos lleva? A lo que yo les mencionaba anteriormente. Ya cuando ustedes interpretan un caso de uso, ustedes interpretan el, la plantilla de los casos de uso, eso inmediatamente se refleja en interfaz, como ustedes lo pueden observar acá. Y miren lo que pasa en las interfaces. Entonces miren que acá está el A. Dice, el cliente se acerca a la caja registradora con los artículos que desea llevar, productos. 2, el cajero ingresa el código del producto, ¿sí? Que tiene que ir así, así y así. 3, el sistema almacena los productos registrados. 4, el cajero presiona el botón I para dar por finalizada la venta. 5, el sistema realiza el cálculo y muestra total de la venta. Vamos a hacer una pausa y quiero que me digan ustedes qué tiene que ver todo esto con los ejercicios de lógica de programación que hicimos con el gatico, con el Scratch. ¿Cómo van ustedes relacionando los conceptos? Cuénteme, por favor. Buenas noches, instructor. Pues en ese caso sería pues prácticamente todo, o sea, porque todo genera una función. Todo va, como quien dice, en un formato, por decirlo así, en cascada, porque
es una opción tras otra y pues todo va relacionado, igual que el gato, porque el gato, si uno le da una opción de moverse 3 pasos a la derecha, él lo hacía, pero si usted no le daba el comando, o sea, no le daba la opción como es, pues él simplemente caminaba ahí, daba los 3 pasos, pero en su mismo, ahí, en su mismo sitio. Listo, perfecto. Bien, ¿quién más? Julián. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues yo asocio mucho el tema del juego del gatico, porque como el profe decía, debemos pensar como usuarios a la hora de estar programando y que sea lo más detallado posible para que se pueda entender la estructura de lo que estamos programando y que sea pues fácil para las personas que intervienen con la aplicación o con lo que se está ejecutando, profe. Gracias, Julián. Nicole. Nicole, adelante. Hola, buenas noches, compañeros y profe. Estoy de acuerdo con el compañero, con el primer compañero. Eh, eh, Esta es como una simulación muy parecida a la que hicimos con el gato, ya que con el gato le damos una secuencia de órdenes para que el gatico las ejecutara y en esta figura, en este sistema, también le vamos a dar eh, con letras le vamos a dar órdenes para que el sistema también ejecute las órdenes. Listo, Nicole, perfecto. Y mire que acá cada uno de los conceptos que hemos ido desarrollando y diseñando a nivel de lógica va teniendo una ruta. Entonces, por ejemplo, acá cuando ustedes ven en esta ventana, en este sistema de ventas, ustedes comienzan a ver que acá él nos hace una descripción, ¿cierto? Y ya luego nosotros lo vamos viendo a nivel gráfico, a nivel de prototipo. Por eso ustedes ven acá una sección que se llaman prototipos. Todos los prototipos, llévense en esto muy bien, todos los prototipos de software nacen de los casos de uso. ¿Listo? Es la mejor manera de ustedes poder hacer prototipado. ¿Por qué? Porque ustedes, como lo han visto, pues ustedes ya tienen los actores, ustedes ya saben unas características que ellos van a realizar en el sistema y ahí es donde ustedes comienzan a ver cada uno, digamos, de esos aspectos tan importantes. Entonces pueden ir pensando en, entonces las tareas, las actividades, las evidencias que me están solicitando, tengo que hacerlas de tal y de tal manera. Recuerden que todo es basado en su proyecto, ¿listo? Todo lo que ustedes me formularon, yo tengo que revisar esos casos de uso y decir, sí van a hacer este sistema, sí van a hacer este app, sí van a hacer esto así, de tal manera y se tiene que ver acá. Las historias de usuario son esas historias que nos ayudan a nosotros a entender mucho más, a hacer un zoom de manera natural a esos requisitos de software que nosotros tenemos. Entonces, esto es lo que nos ayuda es a consolidar ese requerimiento. Normalmente cuando ustedes van a vender un software, si no tienen esto y al finalizar no tienen un resumen, el cliente después de estar solicitando a ustedes cosas nuevas prácticamente que cada semana, todos los días, cada mes, y es un software que nunca sale, digamos, al aire y es una negociación que se pierde. Por eso es importante poder generar esto siempre con las historias de usuario. ¿Listo? ¿Cómo quiero para poder? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cuál es ese rol del usuario? Qué es lo que yo quiero, cuál es el objetivo y cuál es el beneficio que va a tener cada uno, digamos, de los actores y de los beneficiados como tal. Entonces, mire que acá ustedes van a tener una tarjetica que es esta, ¿cierto? Con el cómo, con el quiero y el para. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es el tipo de usuario? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Y para qué? No, es que yo quiero crear una funcionalidad de calendario, por ejemplo, para que mi aplicación tenga el agendamiento. Ustedes decían hoy, es que yo puedo ver
en tiempo real Google Maps o puedo ver la movilidad del Rappi en mi app. ¿Para qué la quiero ver? Ah, para darle tranquilidad al usuario y para que él se pueda comunicar en caso tal de que no llegue. ¿Sí? Entonces, estas preguntas son las que nos debemos de hacer nosotros siempre para comenzar a generar, digamos que este tipo de gestión de requisitos y de las historias de los usuarios. Siempre vamos a tener una conversación con el cliente, con el usuario final de nuestra aplicación o con muchos. Les cuento rápidamente cuando sacaron Rappi, la primera versión de Rappi, eh, ellos esperaban 1000 descargas el primer día y el primer día solo tuvieron una descarga y la descarga fue la de un familiar de uno de los empleados de Rappi. ¿Qué podrían pensar ustedes ese día? Después de un año desarrollando la primera versión, ¿sí? No le dieron descargas, no salió. Al otro día salieron ellos a la calle con volantes y le daban códigos de descuento a la gente para que descargaran el app. Y ya después de las descargas, las personas comenzaron a darle esa retroalimentación. Este botón falló, no pude comprar, se me cayó la transacción y comenzaron a darle mucho palo, o sea, fueron muchos los comentarios negativos, pero así es como se crea el software. El software no se crea a través de comentarios positivos. Entre tú más uses un software, va a ser mejor para los creadores porque tú les vas a dar más feedback. ¿Listo? Entonces no tengamos miedo a crear prototipos, no tengamos miedo a salir, digamos, con una aplicación nueva porque es la mejor manera que hay. Y está todo el tema de confirmación, que es lo que yo les cuento, y es, bueno, ¿cómo vamos nosotros relacionando cada una de las actividades para poder cómo construir ese software de esa manera como tal? Y acá se vienen pues unos criterios que se pueden ir generando cuando las personas pues comienzan, digamos, a desarrollar cada uno de estos elementos. Las historias de usuario tienen que ser concisas, concretas y con criterios claros donde el cliente diga, sí, ¿sí? Aquí no podemos poner tanta teoría, tanta filosofía, sino ir muy al grano para que cuando lo lea el cliente diga, vamos a hacer esto. ¿Listo? Vamos a probar el desarrollo, vamos a generarlo por este método y por este lado. Entonces acá como podemos ver, vamos a ver unos ejemplos de las historias de usuario. Nicola, adelante. No, profe, esa era para participar en la anterior pregunta, ya la bajo, gracias. Listo, listo, dale, perfecto. Entonces, por ejemplo, miremos estas historias de usuario, ¿cierto? Y son para el caso de uso, miren, historia de usuario, ojo con esto, por favor, crear usuario. Crear usuario es un caso de uso, ¿listo? Crear usuario. Y acá estamos creando la historia de cómo vamos a poder crear ese usuario. Y hay dos opciones. Rol como cliente de un supermercado. Entonces estamos con los dos. ¿Cómo vamos a crear un usuario como cliente de un supermercado? Objetivo, quiero hacer compras mediante una aplicación web. El otro, quiero acceder al registro mediante un formulario que me permita escribir mi correo electrónico y asignar una contraseña. Esto es como si le estuviera hablando a usted dos clientes diferentes que tienen el mismo objetivo, ¿listo? ¿Vale? Pero mire cómo ellos se expresan y cómo uno puede documentarlo de manera diferente. ¿Cuál es el beneficio? Para poder comprar sin salir de casa, para asegurar mi privacidad. Comentario. En esta historia de usuario se identifica claramente lo que el cliente desea hacer, aunque no se especifican los detalles. ¿Sí? El otro, esta historia de usuario contiene especificaciones excesivas en la sección del objetivo y no clarifica suficientemente el beneficio. Se recomienda simplificar.
Entonces, mire que acá, con estos ejemplos, cada uno como analista y como arquitecto dice, no, a mí me sirve más esta donde el usuario me dé más información o a mí me sirve ser claro, preciso y que yo ya diga, ah, listo, voy a hacer una historia de usuario sencilla, ya sé cuál es el beneficio, ya sé cuál es el objetivo y qué es crear un usuario. Si yo sé que es crear un usuario, yo digo, ah, pues tengo que pedirle los datos, tengo que hacer lo siguiente. ¿Listo? Y acá vamos viendo, digamos, los diferentes ejemplos de lo que se va presentando como tal. Hacer un registro, un ingreso, seleccionar producto, pagar. Acá ustedes van a tener plantillas para que puedan, digamos que generar las actividades, ¿cierto? Si no, pueden también investigar por internet, no hay una sola plantilla, se pueden basar en lo que ven en el contenido nuestro, pero hay múltiples plantillas, ¿listo? Entonces, mire que con esto lo que vamos nosotros generando es que vamos desarrollando diferentes aspectos para que podamos trabajar. ¿Dónde podemos hacer esta gestión de los proyectos, esta gestión de las historias de usuario, esta gestión de los requerimientos? En estas aplicaciones. Trello, la próxima semana vamos a verlas, se las explico. Vamos a ver también Jira, ¿sí? Y ya ustedes pueden también investigar de una manera independiente otras plataformas. Estas son las más utilizadas, ¿vale? Para que los puedan hacer. Los que no las quieran hacer acá las pueden hacer en un Excel, sí, claro. Pero yo les sugiero siempre trabajar con estas que están en la nube. Ustedes las pueden trabajar desde cualquier plataforma y que pueden comenzar a generar esos ejemplos y de esas plantillas como tal. Entonces, muchachos, mire que acá ya nosotros vamos viendo cómo vamos cohesionando en el mundo de la informática conceptos, que eso es importante. Sin los conceptos no podemos desarrollar esta arquitectura. Ya cuando ustedes hacen un algoritmo, que fue lo que hicimos el año pasado, ustedes ya van también cohesionando cada uno de estos aspectos. Y tercero, el uso de tecnologías que nos va a servir como tal para el diseño y el desarrollo de este tema. ¿Listo? ¿Qué preguntas tenemos, por favor? ¿Y cómo, quién me cuenta cómo lo podemos llevar a la formulación de cada uno de los proyectos? ¿Qué se están imaginando ya para las evidencias y para las actividades? Tomás, adelante. Bueno, pues sí se da a raíz de las historias y los casos de uso que se van a presentar. De pronto, un poco más de contextualización de cómo llegaríamos al cliente. Si con encuestas, qué tipo de preguntas, qué formas, no sé, lluvia de ideas, cómo sería la mejor representación para poder levantar esa información. ¿Qué es lo que haría un analista funcional o un analista de requerimientos? Sí, claro que sí. Digamos que aquí hay diferentes estrategias o diferentes técnicas. Normalmente, inicialmente se hace una eh, entrevista, ya sea virtual o ya sea vía telefónica o sea presencial, como para conocer un poco el requerimiento o la necesidad. Después de esto ya se puede generar un formato como los que ustedes diseñaron, un formato de encuesta donde el cliente no tenga muchas opciones. Yo le sugiero siempre todo eso, es que segmentar muy bien esas encuestas. Y ya tercero es con esa información tener otra entrevista para poder focalizar las historias y para poder focalizar los casos de uso. Normalmente al cliente se le escapan muchas cosas y el objetivo del analista es poderlo llevar a que le dé la información más concreta para que cuando diagramen ese prototipo cumpla con esos objetivos. Juan David, no te escuchamos, Juan David. Aló. Ya, ahora sí. Ok, profe, en el caso de hacer el análisis de requerimiento en un área industrial, ¿cómo sería? Si se requiere conocer el proceso. Sí, si lo vas a hacer
en un área industrial tienes que detallar muy bien la necesidad inicial, porque como lo que tú dices son muchos procesos. Entonces no sé qué producen, no sé qué están fabricando. Entonces tienes que determinar como una línea clara de dónde está como esa necesidad para comenzar a hacer las preguntas correspondientes frente a lo que quieres diseñar o quieres desarrollar o a lo que ellos necesitan en ese momento. Siempre Profe, tienes que... en caso de que el proceso sea bastante complejo, bastante grande, se hace necesario manejar un software o que uno estaría bien, pero que un alcance, digamos, o sea, que cumpla, digamos, que cada proceso de la empresa yo lo puedo automatizar a partir de ahí, pero que tenga la capacidad de soportarlo. Sí, tú puedes, o sea, tú puedes automatizar un proceso, por ejemplo, no todos. Sí, tú puedes coger una necesidad y automatizarla. Y ya luego, después de esa necesidad, se generan nuevas necesidades. Es lo que pasa normalmente en las empresas. Entonces, no cojas todo, nunca, no cojas todo porque no vas a poderlo, digamos, programar con los tiempos que tenemos. Pero tú coges uno y le dejas la necesidad a la empresa. Cuando ya la vea automatizado, ellos te van a pedir y vas a tener trabajo por mucho tiempo, porque ellos te van a decir, ahora quiero automatizar esto, ahora métele esta funcionalidad, ahora necesito esto. Entonces siempre focalizados como en un solo requerimiento que podamos automatizar. Yusef, Ok, profe, gracias. Buenas noches, profesor. Es que yo tengo una consulta respecto a lo de las encuestas. Digamos, en mi proyecto está más enfocado a dos usuarios, no más, que son las dos personas que vivimos en la casa. ¿Yo cómo podría enfocar eso a las encuestas y para poder tomar más información y poder, como se dice, mejorar en el proyecto y el transcurso y la funcionalidad al usuario? listo. Entonces, por ejemplo, si solamente tienes en este momento como dos usuarios, lo que podrías hacer es darle un alcance mayor al proyecto y puedes enviar la encuesta compañeros de trabajo, familiares, para que también te den como un feedback de esa aplicación que tú vas a construir, si les parece viable, si no, y con eso recopilas más información y lo puedes hacer un poco más grande. Lo que puede pasar y lo que ha pasado en muchos proyectos, en muchos ejercicios, es que la respuesta no es positiva. Entonces tú dices, uy, no, más bien yo lo cambio porque, no sé, por ejemplo, se lo compartes a 10 personas y de esas 10 personas, 8 dijeron que no, 2 nomás que sí. O al contrario, 8 dijeron que sí, entonces tú dices, listo, perfecto, yo me voy por esta aplicación. Entonces, así mismo la puedes como potencializar como tal. Cuando ya te den ese feedback, ahí ya tú dices, oye, sí, la mejoro con esto que me están diciendo, creas un campo de observaciones y la puedes hacer viable. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces, muchachos, recuerden que vamos a continuar con estas actividades. Entonces es importante que generemos esas actividades de los requerimientos, ¿cierto? Que sigamos juiciosos porque vi que todos, la mayoría, entregaron las evidencias que teníamos que tener hasta el momento. Y vamos a ir progresando. La próxima clase ya entonces vemos esas plataformas que les mostré, se las enseño, las revisamos para que ustedes comiencen también a manejar y a documentar digitalmente eh, pues cada uno de los requerimientos. Andrés, Instructor, una pregunta. En la parte del foro, esto pues ya se sale de como tal de la clase. La parte del foro, esa todavía falta calificarla. sí señor, la parte del foro califiqué evidencias y esta semana ya dejo calificado el foro, que es lo único que faltaría. Listo, señor. Espera. Muchísimas gracias. Listo, muchachos. Entonces nos vemos así. Recuerden cargar las actividades y nos veremos en la próxima
sesión. Que tengan una feliz noche, Dios los bendiga y qué bueno verlos nuevamente. Un abrazo. Amén, también, profe. Feliz semana. Gracias, profe. Feliz noche.